Vivir en España te puede cambiar la vida y te la puede cambiar para bien, principalmente si vienes de un país de América. Yo les estuve comentando en otros videos lo que tuve que hacer para llegar y claro que les voy a contar más cosas. Ya he podido compartir con muchas personas aquí de España y la experiencia ha sido gratificante en todos los casos. Hace unos días comencé a viajar por el país, pasé por varios lugares, pero vi uno en especial que cautivará a toda persona que sea de América y que pase por ahí. Antes de contarles quiero hacer un paréntesis. Ya sé que muchos estaban preocupados porque hacía muchos días que no ponía video. Yo creo que aproximadamente un mes. Luego les voy a contar más porque hay más cosas más allá de los trámites. Estuve en Cádiz, en el puerto de Santa María. Esta ciudad tiene una leyenda asombrosa que van a ver cómo se conecta con las vivencias de muchos de los que han abandonado sus países. Según la tradición, fue fundado por Menesteo, un ateniense que tras la guerra de Troya llegó a la desembocadura del río Guadalete y estableció allí el llamado puerto de Menesteo. Habría sido en torno al año 1184 a.C. Aunque los griegos lograron conquistar Troya, el exilio y las dificultades que sufrieron hicieron amargo el sabor de la victoria. Y viendo ahora a todos estos barquitos que están aquí, me recordaba a los que hay en el malecón habanero. Esos barquitos improvisados que los pescadores utilizan para ir a pescar y que después venden los peces en los restaurantes locales o para comer ellos mismos. Esto me da más la impresión de que aquí sí es un hobby. En Cuba es más por una cuestión de supervivencia. Ya les digo yo que se parece bastante a La Habana Vieja. Y por las imágenes que he visto, miren, caracoles a $2.50. ¿Qué recuerdos traigo yo de Cuba? Cuando leí caracoles, lo primero que pensé fue en el caracol africano. ¿Qué cosa? Los traumas que nos quedan a los cubanos que salimos de Cuba. Yo imagino que poco a poco todo eso se me irá quitando de la cabeza. ¿Qué les iba diciendo? Que esto me recuerda mucho a La Habana Vieja, por la arquitectura que tiene y por las calles empedradas. Así se pudiera ver nuestro país. He visto en imágenes que hay un malecón acá, pero se encuentra a aproximadamente 10 kilómetros de donde me estoy quedando, así que en esta oportunidad no va a dar tiempo a grabarlo. Decía que muchas personas de América se van a sentir identificados cuando vayan a este lugar, porque creo que muchos lugares en España tienen un acento diferente y el de Andalucía es muy característico, pero no solamente por eso, también por la arquitectura. Una arquitectura que refleja una herencia histórica profundamente vinculada al periodo colonial y a los intercambios entre España y América. Resultará familiar principalmente a personas de México, Perú, Colombia y Cuba. Encontrar estas calles y edificios que son un reflejo de nuestro propio patrimonio cultural genera sensación de cercanía y pertenencia. Una sensación reforzada por la memoria colectiva y los lazos históricos entre las diferentes orillas. No dejo de reconocer que sentí una sensación extraña al venir de donde vengo, porque lo primero que hago es preguntarme ¿por qué este país se conserva tan bien y mi país no? Tantas promesas vacías, tantas promesas de prosperidad, tantas promesas de sacar a la gente de la pobreza y a día de hoy las personas en Cuba son más pobres de lo que eran anteriormente y tanta necesidad y tantos problemas sociales que tenemos allá. Y es que un lugar como La Habana Vieja, que es netamente turístico, que es el casco histórico, ni siquiera tiene este nivel de restauración. Yo creo que a estas alturas quien no sepa o quien no se haya dado cuenta de que Cuba va aceleradamente a un camino sin retorno y un camino sin fin. Ya sé que llevo bastante tiempo sin ponerles videos y ahora les voy a decir las causas. Una de las causas es que el video que estoy editando, que es de Andalucía precisamente, es un video complejo, un video largo donde voy a compartir con ustedes lo que yo considero el fin de semana más loco que hay en Andalucía. Desde el mejor punto de vista, Lo otro es que es un video que quiero hacerlo con la calidad que lleva y eso requiere una buena edición. Es el respeto que yo puedo darle a los lugares que visito, editar los videos lo mejor que pueda.
tengo que también reconocer y compartir con ustedes algo muy íntimo, y es que he tenido problemas personales. No ha sido solamente los trámites que estoy haciendo, también se me han presentado algunos problemas personales con los que he tenido que lidiar y han hecho que mi atención se vaya hacia nuestro segundo canal, donde de momento estoy hablando sobre temas de Cuba. Y esto es otra cosa que me ha afectado también, la situación que hay en Cuba, porque claramente yo dejé familia y amigos en Cuba. Y hay dos cosas fundamentales que están pasando allá. La primera de esas cosas es la protesta del internet que está sucediendo ahora mismo. Ya saben que Texas subió los precios de aquello, el tarifazo, como le llaman. Y los estudiantes universitarios son los que han tomado la batuta de la protesta contra el famoso tarifazo. Y es tan impresionante que hasta la izquierda argentina estudiantil se ha sumado y les ha dado apoyo a estos estudiantes. Que la gente decía, bueno, en Cuba nadie protesta por la falta de comida, nadie protesta por la falta de agua, nadie protesta por los apagones, y esto es una cosa de la que vamos a hablar. Pero ahora, sin embargo, a los jóvenes les han subido el precio del internet, les han querido dar la migaja de comprar un segundo paquete de 6 gigas por 360 pesos para que por 720 tengan 12 gigas en el mes, regulado por la libreta. Lo demás hay que pagarlo desde afuera en dólares, ¿ok? Pero imagínense ustedes que esto es el único escape que tiene la juventud, que está sumida en todos estos problemas que les dije anteriormente, de miseria, de necesidad, de drogadicción en las calles, y los apagones que, aunque parezca increíble, no tienen la misma intensidad en todo el país. En la isla de la juventud es un caso aparte a lo que sucede en todas las provincias. La isla no está conectada a la red eléctrica nacional por medio de ninguna termoeléctrica. Nosotros acá tenemos nuestra propia planta de generación eléctrica, pero desde hace un año viene presentando serios problemas con su generación, producto de que la planta ya está con años de antigüedad, ya está vieja, más de 20 años de explotación, y lo otro es que no siempre se le dan los mantenimientos adecuados, porque en ocasiones no aparecen las piezas para realizar estos mantenimientos. Desde que Cuba empezó a agonizar con los apagones, desde 2019, la isla estaba en completa calma en ese sentido. Aquí no pasamos por esos apagones, ni siquiera en los años más duros de la pandemia, 2020-2021. Mientras Cuba luchaba con la pandemia, también luchaba con los cortes de servicio eléctrico. Aquí estamos en aparente calma, pero ya estos generadores no dan más, y aunque las autoridades tratan de darle los mantenimientos adecuados, pues por necesidad ellos han tomado la decisión de hacer cortes de servicio eléctrico en el horario de mayor demanda, que es el horario de la noche. Esos cortes de servicio eléctrico son de 3 horas por diferentes circuitos de la isla, o sea, por diferentes barrios. Empiezan desde las 5 de la tarde con estos cortes de servicio eléctrico hasta las 5:30 de la mañana. En este tiempo, bueno, pues ya la gente como que se va acostumbrando a que le van a quitar el servicio eléctrico, pues lo que hace es que trata de adelantar las labores de la casa, lo que es cocinar, lo que es bañarse, lo que es recoger agua. Y las personas en su trabajo también toman medidas, tratan de tener linternas y así. Para pasar el apagón, pues muchas veces lo que hacemos es escuchar música, dormir, tratar de descansar. La isla tiene otras fuentes de energía, son las fuentes renovables, como los parques solares, pero estos parques solares no cuentan con las baterías necesarias para almacenar esta energía para usarla en el horario de la noche. Por lo demás, la vida en la isla es muy tranquila, es como que viviéramos un mundo aparte, muy diferente de la nación cubana. Claro que nunca debemos acostumbrarnos a lo mal hecho, claro que no tenemos que acostumbrarnos a estos cortes de servicio eléctrico, pero por el momento no hay otra cosa que hacer. En las noticias de la prensa oficial sí se habla de que se hace todo lo posible por terminar las reparaciones y los mantenimientos para los motores de esta planta eléctrica. Así que esperemos que pronto no tengamos que pasar con nada de esto. Bueno, ya escucharon a Armando. Ya les digo yo a ustedes que la isla de la juventud tiene sus características. De eso me di cuenta yo cuando estuve ahí y les compartí la serie de videos que hice en ese lugar. Pues nada, pasen por el canal de Armando, échenle un vistazo a su contenido y suscríbanse y denle su apoyo. Bueno, familia, ya saben, edición, problemas personales también, por supuesto, soy un ser humano, trámites, hay buenas noticias, planes, y lo que viene es Andalucía, bastante a fondo.
Así que ya les seguiré contando a través de estos videos cómo me va, los trámites que estoy haciendo para establecerme aquí, para irme integrando cada vez más a esta sociedad y a este país. Y ya estoy planificando un video especial sobre Madrid, así que espérenlo muy pronto. Si este video les pareció interesante e informativo, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse para que puedan ver lo que viene por acá, por nuestro canal. Los quiero, familia. Nos vemos posiblemente fin de semana ya. Sí, seguramente el fin de semana nos vemos.